El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que por las palabras de este santo Evangelio sean todos nuestros pecados perdonados. Amados hermanos, el santo Evangelio de hoy nos hace reflexionar en dos aspectos importantes de esa venida, de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todos creemos firmemente que Él anduvo caminando sobre la tierra y creemos firmemente que del mismo modo como partió, del mismo modo ha de venir. Recordando precisamente aquel pasaje del Evangelio en el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles se quedaron mirando hacia el cielo. Y estos hombres que aparecen en el relato le preguntan precisamente qué hacen ahí mirando. Del mismo modo como ustedes lo vieron irse, así también regresará, rodeado de todo su poder, de toda su majestad. Pero ¿qué nos dice realmente el Evangelio de hoy? En una primera parte nos hace caer en cuenta de que no debemos preocuparnos por una fecha, por conocer el día, por conocer el momento, por conocer una señal que de alguna manera en el tiempo nos indique que ya es el momento. Amados hermanos, solamente corresponde al Padre saber el momento en que ha de suceder. Esto es el secreto mejor guardado del universo, guardado por Dios mismo. ¿Cuál es el problema con que el ser humano pudiese de alguna manera conocer esta fecha definitiva? Del mismo modo que cuando nosotros conocemos la fecha sobre un evento, terminamos dejando las cosas para último momento y no hacemos lo que nos corresponde realmente, así sucedería si conociéramos la fecha en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Quizás muchos se darían a un vivir eh, extremo o a un vivir loco, por llamarlo de alguna manera, sabiendo que quizá un tiempo antes voy a arrepentirme. Es algo así como permitirme conocer qué gabela de tiempo tengo para poder de alguna manera desenfrenarme y en el momento justo pues tratar de corregir, ¿no? Parece tonto, pero suele ser la forma como muchas veces se piensa. Y si no, quizás recordemos cuando éramos jóvenes, quizás cuando teníamos que presentar un examen y estudiábamos el último día, o cuando teníamos alguna tarea importante para entregar el día lunes en la mañana y el domingo a las 6 de la tarde nos acordábamos y a correr a buscar los materiales y a tratar de hacer las cosas. Porque la tendencia muchas veces es a dar prioridad a los placeres antes que los deberes. Así que para el verdadero cristiano, la fecha carece de importancia.
porque no se trata de la fecha, se trata del camino, del llegar a esa fecha, se trata no del trofeo propiamente, sino del camino. Lo que el verdadero cristiano entiende es que el camino que le corresponde hacer es donde él debe encontrar ese mismo propósito. O dicho de otra forma, su propósito, aun cuando vaya a verse reflejado a futuro en una vida eterna, es vivir bien la vida que Dios le ha permitido tener en este lapso, es decir, en esta forma como nos conocemos. Que aún en medio del pecado luchemos contra él hasta el último momento. Como diría el apóstol Pablo, luchar esa batalla de la fe, vivir ese tiempo. Eso es lo que al verdadero cristiano debe importarle. No cuándo acaba esa batalla. Sabemos que esa batalla para cada sujeto de manera individual terminará en el momento en que Dios lo decida, en el momento en que posiblemente eh, se dé su fallecimiento como lo conocemos de manera terrenal, o que quizás viva para ver esa venida de Jesucristo. Solo Dios lo sabe. Incluso solamente Dios sabe nuestra fecha de caducidad. Recuerdo un pasaje precisamente de los Salmos donde el salmista le pide a Dios, dame a conocer mis años, dame a conocer realmente esa caducidad mía. Y es que precisamente, amados hermanos, el cristianismo debe vivirse sin permitirnos perturbar nuestra conciencia con la idea de un tiempo. Cuando usted se pregunta cuándo algo acabará, es porque no lo está disfrutando, porque de alguna manera quiere buscar la forma de que su mente le ponga un fin a un punto. Cuando usted se encuentra realizando quizás una actividad que a usted no le gusta, usted lo primero que pregunta es ¿cuánto tiempo más tengo que hacer esto? Es decir, quiere una fecha porque no está disfrutando lo que está haciendo, porque no le está gustando esa carrera. Pero cuando a usted le encanta lo que está haciendo, lo vive con pasión, con amor, con entrega, dedicación, motivación, disciplina, compromiso, con respeto, con responsabilidad, usted no quiere saber cuándo se va a acabar, prefiere que lo sorprenda, porque de alguna manera usted no quiere que se acabe en cierta manera, ¿no? Claro que sí queremos, obviamente, que nuestro Señor Jesucristo venga lo antes posible, ese deseo anida en nuestro corazón, pero tampoco nos inquieta hasta el punto de hacernos sentir que queremos saber una fecha porque no estamos cómodos como estamos, haciendo lo que como cristianos tenemos que hacer. Entonces, colocar una fecha no sería inteligente cuando de verdad lo que queremos es que cada ser humano aprenda a amar a Dios en las condiciones en las que se encuentra y que aprenda a gozarse este tiempo como ese tiempo de transición hacia algo que ya está prometido, pero que de alguna manera, como diría el apóstol Pablo, pues si he de morir, pues me gozo porque voy a ver al Señor, y si he de quedarme aquí, también me lo gozo porque sigo haciendo su voluntad. De eso se trata. En segunda instancia, como les decía desde un principio, hay otra parte importante y es las señales. Y aquellas personas, aquellos falsos profetas, como los llama la palabra, que en algún momento van a pretender conocer esa fecha. Tratar de decir, ya viene Jesucristo, ya está aquí, está a la vuelta de la esquina, ya están pasando estas señales, tratan de vaticinar esa fecha. Pero si es el secreto mejor guardado de Dios y solamente Dios lo sabe, sí, podríamos decir que a Dios le puede placer de alguna manera darle a conocer este secreto a quien Él quiera. Pero sin embargo su palabra, y por lo que hemos meditado y reflexionado en estos minutos, no tendría sentido hacerlo. Sería, como dice la misma escritura, esa llegada del Señor que nos coge por sorpresa y que a esas vírgenes necias las deja por fuera y a las vírgenes sabias y diligentes les permite la entrada. Como ese Señor que al llegar se avisa, pues obviamente sus sirvientes van a estar ahí, pero que si llega de pronto y los sorprende, va a ver realmente quiénes son esos sirvientes que tiene. La Biblia hace muchas alusiones a esto. Por eso
tratar de dejarnos seducir por algunas personas o por algunas, llamémoslo así, ideas o ideologías, de que ya por estas señales, ya porque acabamos de sobrevivir un COVID, por la gracia de Dios, o una peste, o cualquier cosa, o las guerras, o una tercera guerra nuclear, todas estas cosas de las que se hablan diariamente, no por eso nosotros podemos entender que ya está aquí y que ya podemos colocar una fecha en años o en días o en meses a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, como pestes, hambrunas, guerras, van a suceder y van a seguir sucediendo porque han sucedido desde el principio, desde que el mismo Caín se enfrentó a Abel, desde el mismo momento en que han habido guerras en el pueblo de Israel contra otros pueblos, de que hemos vivido una primera guerra mundial, una segunda guerra, una guerra de Vietnam, de todas esas cosas, de todos esos conflictos, porque la guerra se causa por y entre los hombres para fines de los mismos hombres. Así que no obedece realmente a una conexión entre, entre lo que el hombre hace en su desconocimiento de Dios y su lejanía de los principios que Dios nos ha estipulado y el momento en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. No hay propiamente una conexión. Algo externo al ser humano, en cierta forma, no se conecta con lo propio del ser humano. Así que pretender dejarnos seducir, como antes lo decía, por este tipo de alucinaciones, de vaticinios, de premoniciones, simplemente es caer en un juego de falsedad y de mentira. Recordemos que la mentira es simplemente todo aquello que nos conduce a una hipotética realidad que no es la que Dios ofrece. La verdad es lo que Dios dice. La mentira es todo aquello que Dios no ha dicho. Y si Dios ha dicho que solo a Él le concierne conocer el momento y la hora, entonces debemos andar en esa verdad. Pero al mismo tiempo todo esto también es una invitación a que nosotros reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque una cosa es no tener en cuenta o no tener presente la fecha o el momento en el tiempo en el que este suceso va a transcurrir para de pronto salir corriendo a hacer lo que me correspondía hacer, sino que posiblemente yo estoy olvidándome de que ese evento va a ocurrir. Y son dos cosas muy diferentes, pero muy importantes, porque no por no conocer la fecha significa que no va a haber el evento. El evento va a ocurrir, va realmente a suceder, solo que no sabemos cuándo. Y no debe interesarnos cuándo. Pero lo que sí debe interesarnos es que va a ocurrir y que al no saber cuándo, puede ser en los próximos minutos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabe usted? La pregunta es, ¿estoy preparado para que pueda ocurrir en cualquier minuto? Porque la victoria ama la preparación. Es decir, yo voy a poder gozarme ese momento porque he estado viviendo continuamente preparándome para ese momento. Y vuelvo a las vírgenes necias y a las vírgenes que fueron, digamos en términos generales, proactivas, ¿no? Que fueron diligentes. Si las vírgenes hubiesen sabido la hora exacta en que iba a llegar el Señor, posiblemente hubiesen salido a buscar el aceite unos minutos antes, sabiendo con cuánto tiempo contaban. Pero las vírgenes diligentes fueron diligentes en cuanto entendían que el Señor en efecto iba a venir, solo que no sabían cuándo. Por eso estaban todo el tiempo preparadas. Las otras no se prepararon, dejaron todo para último momento. Así que, amados hermanos, para concluir esta homilía en esta mañana de hoy, ya último martes de este año litúrgico, vamos entonces a resumir diciendo que debe importarnos la carrera. Debemos amar este tiempo y usar este tiempo para amar a Dios y acrecentar ese amor, teniendo presente que debemos ser responsables con nuestra preparación para ese momento, aunque no sepamos cuándo ha de ser, sí sabemos que será. Y debemos permitirnos edificar una vida cristiana, una vida espiritual,
en pro de ese evento, que es tan cierto como la vida eterna, que es tan cierto como la crucifixión y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo.